manga oso zaila zen, banekin gauzako oso ondo emeko ditula manga hau pasatzeko, horregatik lasai etorri naiz, konzentratuta nire estrategian eta hori, eta ez zait atea. Orduan, bai, pena pixkat, baina txapelketa format honen ona da repeska dagoela, orduan alde batetik lasaitu diteiz, oraindik txapelketa barruan nago eta burrikatzen jarraitza dakat. Orduan, lasai nago. Bai, lasaitasun hori, txapelketa luzea da, munduko txapelketa baten gaude, nivela oso altua da, ezin dituzu akatsakin. Orduan, lehenengo aldean eze bai, lasaitasunez nahi eta hartu, presioi jarri gabe eta ere surfara gutxi. Horregatik, manga hau, ikasi akatsa hauetaz, hurrengo txandetan ez gertatzeko. Eta eukiet oso, niretzako bi referentzi dian surfistan aurka, orduan, haietaz ikasi, manga ikusi berriro abertza bertatu dan, eta gauza honak hartu, eta orain repeskara danak joteko eta alik eta ondo egiteko. Pare bat akatsi dut, momentu esan dut, Ruben, hau ez, baina momentu horretan esan dut. Bueno, akatsa jain da dago, pentsatu dut estrategian eta nola jarraitu behar duten. Orduan, momentuan nire tenían akatsa dut, bai, hau gaizki dago. Baina ez jarraitu akatsan pentsatzen baizik eta zein bereten hori konpontzeko eta hurrengo pausuak. Baina orain manga bukagota akatsetan pentsatu behar da eta hori ikasi hurrengoan ez berriro gertatzeko. Huntingtonen gaude, olatu oso komplikatu da konbentzeko eta gero gaina nivel altuko surfistan eskan. Orduan, zinun akatsik anin eta para akatsin ditut eta horregatik kalatu esan naiz, baina esan bezala, Huntington olatu oso zaila da. Orduan, ezin dituzu akatsakin eta alik eta konzentratu egin berdezu hori ez gertatzeko. Orduan, hurrengorako ikasi. Atzo ikusi nunean zeren kontra nintzen, ikusi dituen kolean dio eta Federico Moraga esan nuen, ke buena. Igual beste norbait izango zuen, gizton manga zera tokatu zail, baina ez, nahi motibatu egin zen. Dian eretzako bi surfista referente, mundu mailan top dianak, eta etaz asko ikusten die eta asko ikasten da egitaz. Orduan, hain kontra kompetitzia, hain uretan egotea, niretzako motivazio asko da. Horregatik, pena ematen dut, ez alik eta hobeto alduna egin, baina guztu hain onduan egotea, eta azkenean hameste entrenamendu, hameste esfortzu, baten ikusten hain onduan, eta postasuna da. Horregatik, hain repeskan alik eta urrutin iristea, hain kontra berriro tokatzeko. Nadie le gusta perder. Tenía una manga muy difícil, en la que sabía que tenía que hacer las cosas muy bien para poder pasar, y he venido muy tranquilo, concentrado en lo que tenía que hacer y motivado porque tenía contra gente que son mis referentes. Entonces, en parte estoy tranquilo, me da mucha pena no poder hacerlo mejor, pero como este formato de campeonato nos permite ahora hacer la repesca, estoy tranquilo y sigo motivado porque tengo una opción más todavía para seguir en campeonato y para demostrar mi nivel. Bueno, estamos en Huntington Beach, que esta es una playa un poco caótica porque las condiciones son muy difíciles. Hay momentos que el mar no hay olas en el mar y luego de repente vienen olas buenas. Entonces es una playa donde no puedes cometer errores, donde la toma de decisión tiene que ser muy precisa y en 20 minutos que competimos tienes que buscar dos olas, que a veces es que ni hay dos olas, entonces no hay errores. Y he cometido un par de errores que en el momento he pensado, he tomado mala decisión o me he caído, pero en el momento he pensado, está mal, pero he intentado no pensar en los errores y estar concentrado en lo siguiente, en mi estrategia y en lo que tengo que seguir haciendo para pasar la manga. Entonces, ahora es el momento de pensar en los errores, una vez terminado ya la manga, para aprender y para la repesca que no nos pase esto. Es pura psicología esto. Y, bueno, a mí todavía me falta mucho mis estudios para terminar mis estudios de psicología, pero no, al final yo estudio psicología porque veo muy relacionado en estas situaciones que la psicología es clave, y más en estas situaciones donde no puedes cometer errores, no tienes margen de error, hay muy pocas opciones, e intentar mantener esa calma en momentos decisivos como dar tu máximo y
eso, al final la psicología es clave. Entonces, trabajamos también con un psicólogo e intentamos estar al máximo para que en esas situaciones podamos sacar el máximo rendimiento. Justo ayer, cuando vi que tenía contra Federico Moraes y Colo Andino, dije, guau, qué manga más bonita para mí, porque son dos surfistas referentes míos donde les suelo ver mucho a ellos y aprendo mucho de ellos, les sigo al final cómo hacen todo el tour, son dos surfistas top mundiales y de repente poder competir contra ellos, estar a su lado, luchando las olas, para mí es gran motivación, incluso al final todo el entrenamiento, todo el sacrificio y de repente llegas aquí y ves que estás a su nivel y estás con ellos, a mí me motiva. Entonces, cuando vi grandes nombres en mi manga dije, qué guay, vamos a disfrutar de esto y no pensé como, buah, tengo contra una manga muy difícil, no, sino lo cogí como una motivación y como un reto personal y me da pena no haber podido hacerlo un poco mejor y pasar, pero no, sigo motivado porque he aprendido mucho de estos y me han enseñado en esta manga cómo hacer las cosas, entonces ahora coger esas cosas buenas de ellos y para la repesca hacerlo mucho mejor.